Qué gusto de verles una vez más. Bienvenidos. Gracias por la tecnología. Estamos iniciando el día de hoy una reunión de comprensión, de revisión, de compartir ideas, una especie de tanque de pensamiento que son tan deseables, tan necesarios y ante todo tan entretenidos para las mentes de las personas que les gusta seguir el aprendizaje, especialmente en un mundo tan cambiante donde la guerra geopolítica por el orden mundial de los valores está puesta sobre la mesa de frente y la guerra por el orden mundial geopolítico del poder del Estado también está puesta. Y esas guerras entran al seno de los países a través de sus gobiernos, a través de los organismos internacionales, y entran al seno de nuestras vidas porque al ser personas interesadas por ser mejores y por vivir en un mundo mejor, nos involucramos en la búsqueda de entender qué es esta guerra por el orden mundial de los valores. ¿De qué se trata? ¿En qué estado se encuentra en el mundo y cómo podemos utilizar nuestro estado alerta para día con día ir viendo el cambio que nos tocó, en opinión de su servidor, con tanta suerte vivir en esta época en que estamos viviendo, ¿cierto? Así es que bienvenidos, es una alegría para todos nosotros. Este esfuerzo surge por una iniciativa de Lara Gabriela Hola Lick, sí, muchísimas gracias. López Águila. Sí, Lara Es que Gabriela estoy López tan Ávila. contento que sí, estudiante de tercer año de la Universidad en Relaciones Internacionales, que tuvo la iniciativa de abrir un grupo de estudio y actualización. Y no solo con su grupo de clases, sino que tuvieron la visión de compartir las invitaciones con otras secciones y cada uno va entonces compartiéndolo con las personas de de su círculo, ¿cierto? Como siempre, vamos a pedir que por favor abramos nuestras cámaras. Recordemos lo siguiente, el mundo digital, el mundo profesional de la imagen pública es un mundo líquido donde cuando participamos en una reunión presencial, recordemos que esto no es un regaño, esto es un recordatorio. Nosotros nos preparamos para la reunión, ¿cierto? Y en las reuniones presenciales incluso nos desplazamos. Y cuando entramos en un aula, entramos con el rostro descubierto y nuestra mejor postura e imagen, ¿cierto? Regáleme un sí muy alegre o un no muy triste, por favor. Sí, licenciado. Sí, 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 licenciado. licenciado. Sí, Sí. licenciado. Sí, licenciado. Entonces, es una tendencia de nuestro mundo que entramos a las reuniones para escuchar, pero no para abrir nuestra cámara. Esto ocurre en América Latina. Como le digo, esto no es un regaño y como esta es una invitación no obligatoria, tampoco vamos a obligar a que abramos nuestra cámara. Sin embargo, sobre la parte de la imagen pública, vamos a hacer algunos recordatorios que pueden ayudarnos a las personas que queremos tener más éxito en este mundo líquido, que no importa si Bauman dijo o no dijo que es un mundo líquido, es un mundo líquido donde cada minuto es una entrevista, donde cada vez que usted y yo participamos en una reunión, generamos un hashtag, un hashtag. Si te toca,
un hashtag adiós, hasta nunca, un hashtag qué profesional eres. Y ese hashtag va sumando y va sumando en una percepción que después forma parte de lo que se llama activos y capital invisible. Póngame atención, se lo ruego. ¿Qué son los activos y el capital invisible de una persona? Son activos y capital no contabilizable de manera física, pero que existe. Por ejemplo, su sonrisa constante y agradable es un activo, es un capital invisible que genera buena voluntad, que crea, construye, cura. ¿Qué otro activo de capital invisible poderoso podemos acumular y utilizar? La puntualidad, como el primer grupo de personas que ingresaron el día de hoy. La puntualidad es un valor, es posiblemente la herramienta más poderosa de negociación que existe. Y sobre esto vamos a hablar más adelante, posiblemente en alguna otra oportunidad. Así es que hablemos un poco, para unos como recordatorio, para otros como un agradable aprendizaje. Hablemos de nuevo sobre la imagen y la percepción. Estamos en un mundo físico, en un mundo real. No es un mundo intencional, es un mundo que tiene memoria, es un mundo que desea, que busca talentos, es un mundo que está desesperado por gente competitiva, es un mundo que está cansado. No lo digo yo, lo dicen las empresas eh, que, que buscan y que contratan personal. La imagen y la percepción, el nombre del juego no es como yo me miro, no es como yo me siento. El nombre del juego es como tú te sientes cuando estás conmigo. Lo que importa no es cuál es mi sensación en cada momento. En un mundo de productividad y profesionalismo, lo importante es cómo se siente el entorno cuando nosotros entramos. Y de esta manera que podamos recordar. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que nos gustan y muchas que no nos gustan. Por ejemplo, es importante darnos cuenta que estamos en un mundo dividido y polarizado. Muchísima gente odia a un presidente y mucha gente ama a ese presidente. Mucha gente odia los valores progresistas y mucha gente ama los valores progresistas. Mucha gente odia el mundo del esfuerzo y ama el mundo de los derechos y la zona de confort. Pero la otra mitad de la gente busca salir del mundo de la zona de confort y respeta el mundo de los esfuerzos y las obligaciones, el cumplimiento de obligaciones en un mundo donde el éxito es producto del esfuerzo propio. Por lo tanto, vamos a mostrar y compartir escenarios, principios jurídicos, vamos a hacer comentarios que en algún momento para algunos puedan parecer duramente emocionales. Pero para esto es importante recordar, el mundo tiene sus opiniones divididas. Sí hay un choque frontal de guerra por el orden mundial de los valores. Sí hay una discusión puesta en el mundo y no podemos tratar el tema con una multiplicidad de personas que tienen igual número de opiniones, sin usar la verdad como estrategia y explicar las cosas. Aquí no vamos a decir esto es bueno, esto es malo, piense como esto, deje de pensar como aquello. Vamos a usar datos duros para mostrar las cosas que están ocurriendo y cómo están ocurriendo. Y de esta manera vamos a tener un momento
donde espero que todos, como mínimo, la pasemos agradablemente y seguramente recordemos cosas valiosas y aprendamos cosas valiosas. ¿Vamos bien? Regáleme un hola, ¿qué tal? Muy alegre si vamos bien, por favor. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lick? ¿Vamos Hola, ¿qué bien? tal? ¿Qué tal? Todo bien, Nick, gracias. Hola, Hola, Lick, ¿qué buenas tal? noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos. ¿Se da Excelente, cuenta? todo muy bien. Gracias. Gracias. ¿Se da cuenta del poder del lenguaje verbal? ¿Se da cuenta del poder del español? ¿Se da cuenta del poder de un hola? Sí, es agradable, es curativo. Así que hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación eh, el día de hoy de Lara López y de los demás estudiantes y personas interesadas en las relaciones internacionales. Super, vamos entonces. La imagen pública es poder. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, que la imagen pública es hipocresía, que la imagen pública no es auténtica? Independientemente de nuestra opinión, la imagen pública es poder. Y voy a tomar un par de minutos para hacer entonces solamente este recuento y este recordatorio. Hay dos formas de presentarnos ante el mundo en este mundo tecnológico. La primera, como decíamos, es de manera presencial. Ahí toca. La otra es de manera virtual. ¿Qué pasa si queremos capitalizar? A mí me gusta utilizar hoy día el término aprendido. ¿Qué tal si nos gusta monetizar? Ah, ahí sí, sube las cejas, ¿cierto? Pues bien, la imagen sirve para monetizar cuando esta imagen se traduce en liderazgo, en respeto, en compromiso, en profesionalismo, pero ante todo en respeto. Y para esto voy a hacerle una pregunta. Pediré permiso para dejar de compartir la pantalla. Voy a hacer un encuadre y le voy a mostrar lo que es un ejemplo de escenario que para el mundo de la competitividad es el escenario ideal si usted quiere participar profesionalmente en una actividad. Por supuesto que puedo utilizar cualquier otro escenario. Hay personas que por falta de preparación se les mira solo de los ojos para arriba. Hay personas que, sin embargo, este es el marco que le propondríamos a usted, incluso mientras conversamos, revisar en su propia cámara. Si su cámara le queda muy cerca, aléjela. Si el ángulo de su cámara no está idealmente enfocado, muévalo, porque para esto debo hacerle la siguiente pregunta. Si usted encuentra una persona presencial o virtual frente a una mesa y usted me mira sentado así, quisiera hacerle la pregunta, ¿parezco parte del evento o solamente me dijeron ahí siéntese? Le dijeron Podría ahí ser, siéntese. Ahí ahí siéntese. siéntese, gracias. Podría ser su anfitrión, parece que me preparé para hoy, parece que conozco de qué se trata la reunión o solo soy alguien ocupando un lugar. Solo Cuéntame que se Solo soy mira alguien como que ocupando está alguien ocupando un chiviado. lugar. Alguien ocupando un lugar. Entonces quiero que usted piense en su mente y quien tenga el carácter de decirlo, que me diga, para efecto de la actividad, me miro útil,
o inútil? Inútil. Gracias. Estamos en el mundo de la verdad como estrategia. Hoy Indiferente. día la tecnología todo lo ve, todo está grabado visualmente, audiblemente. Las transacciones financieras están grabadas. Estamos en un mundo digital. La verdad como estrategia. Muy bien. Hay quien coincide que sentado así, una persona se ve inútil. Yo me veo efectivamente inútil. Vea esto, voy a hacer un cambio, solo un cambio. ¿Qué pasa si vengo y me siento así? ¿Hay alguna diferencia? Sí. Sí, Si usted ve a alguien sentado así, ¿pareciera que es parte del evento o solo me dijeron ahí siéntese? Es parte parte del del evento. evento. Parezco parte del evento. ¿Podría pensarse que sé de qué se trata la actividad que me preparé para hoy? Sí. Sí, ¿Podría dirigirle la palabra? Sí. Sí. sí, Miro útil o inútil para efecto del evento. útil. 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 Muchas gracias. Voy a volver a hacer este cambio. Ahora me miro útil o inútil. Inútil. Muchas gracias. Bienvenidos al mundo del alto desempeño. Como le digo, este es un mundo de opiniones. Cualquiera que nos mira puede estar de acuerdo, cualquiera que nos mira puede no estarlo. Pero le garantizo algo. Toda persona que en una reunión, en una entrevista, esté sentado así, si es una entrevista, va a ser, créalo o no, parte de los tres, los cinco que van a ser contratados. La imagen pública es poder. Usted es un ser humano. El ser humano siempre con las manos a la vista, salvo que no le interese que le contraten, que no le interese el resultado de la reunión y que viviendo en yo para mí, lo que yo quiero, mi zona de confort, nos sentemos así. Le puedo garantizar que los que se sienten así no pasan ni siquiera los primeros 2 minutos de la primera entrevista. Súper. Bienvenidos entonces. La propuesta en esta reunión de revisión y estudio sobre geopolítica y diplomacia empezó tocando un tema de diplomacia. Los sujetos que le dan vida a la diplomacia son los seres humanos. Los operadores de la diplomacia son los seres humanos. Por supuesto que los estados son sujetos de derecho internacional. Son los que participan de la Organización de las Naciones Unidas y los organismos internacionales. Pero son personas las que transforman la realidad mundial. Algunas más virtuosas y profesionales, otras de forma diferente. Y si usted va a participar de este mundo, ese es el primer recordatorio que le hacemos. Sus manos siempre a la vista. Déjese admirar. Déjese admirar. Con todo lo que usted ha hecho ya en su vida, usted no se merece que la gente le diga hashtag gracias por participar, hashtag adiós. Yo prefiero que la gente le mire y diga "Oh, hashtag no te suelto, hashtag sí te toca". ¿Estamos de acuerdo? Regáleme un sí o un no muy audible, por favor. Sí, licenciado. Sí, de Sí, acuerdo. Sí, licenciado. licenciado. Sí, Súper. de acuerdo. Muy bien. Bienvenidos. Absolutamente. Bienvenidos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a conversar sobre geopolítica. Quisiera complementar la idea que tenemos preparada para hoy. ¿Cuáles son las claves para el éxito profesional, especialmente
en este mundo tan competitivo? Lo primero, la puntualidad. Ser el que primero llega. Ser puntual no quiere decir estar a la hora en punto. Ser puntual quiere decir estar con la tecnología lista el día de hoy. Teníamos 9 personas, luego tuvimos 17 personas listas antes de la hora. Segundo, ser la persona más correctamente vestida. No dije la que más dinero gasta para vestirse. Dije la que mejor comprende el entorno, la que mejor sabe identificar cuál es la manera correcta de respetar a las personas y a las instituciones donde vamos a participar. Tercero, ser el más y mejor preparado. ¿Qué significa ser el más y mejor preparado? Si yo voy a ir a una reunión que se llama geopolítica y diplomacia, yo le garantizo que voy a investigar de manera amplia qué significa geo. Ay, no, pero si para eso es la reunión, ahí vamos a ir a aprender. No, no. Yo investigaré qué es geopolítica y de ser posible llegaré tan preparado como el expositor. Y de esta manera podré hacer las preguntas más interesantes y objetivas. Y de esta manera lograré llamar la atención profesional sobre mi gestión. Y de esta manera tengo mejores posibilidades de usar la palabra que a usted le gusta. ¿Cuál es esta palabra? Monetizar. ¿Estamos de acuerdo? Regáleme una manita, por favor. Monetiza quien impacta. Monetiza quien demuestra respeto. Monetiza quien demuestra preparación. Y recordando, ser el primero que llega, ser el más correctamente vestido, ser la persona mejor preparada. Si voy a ir a una reunión, escúchenme por favor, voy a estar seguro de conocer cuál es la agenda de esa reunión y cuáles son los temas que se van a tratar. Y si voy a tener una reunión con una persona, con un interlocutor, una entrevista con alguien que me va a contratar o una reunión de ventas con un cliente, voy a googlear, investigar a mi cliente. Voy a saber cómo piensa, voy a saber dónde ha trabajado, voy a saber de dónde es, voy a conocer para poder conversar y hacer un cierre mucho más eficiente. ¿Se entendió? Regáleme otra manita, por favor. Súper. Y cuarto, ser quien tiene la mejor postura. ¿Cuál es la mejor postura? Quien se muestra profesional, con las manos a la vista, sobre la mesa, siempre. Recuerde, el éxito no es obligatorio. Recuerde, el éxito es producto del esfuerzo propio. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quisiera entonces proponerle que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer conversado. Vamos a explicar cuáles son los temas relativos a la geopolítica. Vamos a conocer los nuevos temas de geopolítica. Vamos a conocer qué son las guerras híbridas. Vamos a conocer qué son las guerras de cuarta generación. Vamos a conocer qué son los puertos calientes. Vamos a conocer la geopolítica para entender el mundo actual, pero lo vamos a hacer preguntando opiniones, solicitando preguntas en la medida que usted quiera participar. Y si el día de hoy no logramos cubrir todos los puntos, recuerde que no estamos obligados a hacerlo. Nuestra intención es compartir conocimiento.
y cuando lleguemos a una hora prudencial, en unos 40 minutos, entonces hacemos una pausa y eventualmente planeamos una siguiente reunión. ¿Estamos de acuerdo? Regáleme un sí muy alegre o un no muy alegre. Disculpe, creo que teníamos una pregunta. Sí, Sí, licenciado. Adelante, Eric, Sí, bienvenido. gracias. Eric Gracias, levantó, licenciado. Buenas bienvenido. noches. Buenas noches a usted y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta plática tan interesante, tan bonita y tan instructiva de su parte. Se lo agradezco de manera personal porque es muy instructiva y me sirve mucho para mi maleta de conocimiento. Mi pregunta, hablando de la geopolítica y lo poco que sé hasta el momento y que quiero alimentar un poco ese conocimiento, y creo que escuchándolo a usted, me va a funcionar esa forma de querer aprender un poco más. Hace días o semanas atrás escuchaba yo hablar al presidente Nayib Bukele de El Salvador y específicamente en el tema de la geopolítica, que es lo que nos reúne esta noche. A él le hicieron una pregunta bien específica, le preguntaron qué opinaba del problema, no estoy seguro, creo que era de Haití, que Haití está envuelto en un gran problema que usted, me imagino, lo domina mejor que yo, todo el problema de las pandillas maras y etcétera, etcétera. Pero la esencia de la pregunta es, a él le hicieron una pregunta y dice, es que mire, si yo emito mi opinión, causa un efecto, lo que yo digo a nivel geopolítico. Sí. ¿Verdad? Entonces me Ok, surge vamos la para duda allá. ahí. Y es una ¿A pregunta qué muy se refiere interesante. con eso, Es licenciado? una pregunta, como todas, muy interesante. Para esto voy a dejar de compartir. Recordemos que Nayib Bukele es una figura pública de gran relevancia. Regreso a esto, con todo respeto por todas las opiniones, ¿ok? Entiendo claramente que hay personas que no quieren a Nayib Bukele. Entiendo un dato duro, un dato real, que tiene entre el 85 y el 80 y más por ciento de los votos en las urnas. Sí, independientemente de nuestra opinión, lo que Nayib Bukele habla genera impacto. Como jefe de Estado, tiene alianzas que son nuevas en el imaginario del mundo. Venimos de un mundo donde no solo nuestra realidad es distópica, y de nuevo tengo que hablar esto esperando y pidiéndole que no se ofenda a alguien si le digo que nuestro mundo eh, está claramente marcado por la corrupción, no soy la primera persona que lo dice, y por la miseria, la extrema pobreza. Entonces, no estamos habituados a ver países que logran avances que algunas personas reconocen como República Argentina, que tiene elecciones este 28 de octubre, elecciones no presidenciales, sino elecciones a las gubernaturas y elecciones municipales, intermedias y legislativas, donde Nayib Bukele es aliado del gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, me da la impresión que su postura, no estoy hablando de él, estoy hablando de nosotros. Él eligió, sabiendo que tiene un alto exposure. Ay, usa términos en inglés. Óigame, en conversaciones académicas, usar galicismos, anglicismos y términos de otros idiomas no está mal. ¿Estamos de acuerdo? Regáleme una manita, por favor. Sí, estamos, si se entendió. Muy bien. Sabe que tiene una exposición grande en los medios. Por lo tanto, prefiere no opinar en los temas que no competen a la unificación de Centroamérica, a las alianzas por un mundo de valores
orientados a la creación de riqueza. Esa es la opinión de su servidor, Eric, para no empezar a hablar de Haití y luego de Trinidad y Tobago y luego no meterse a... y de esa manera disolver, dispersar la claridad del mensaje central que con sus acciones está tratando de enviar. ¿Estoy hablando de Nayib Bukele o estamos hablando de usted y de su servidor? ¿Qué quiere decir? Es mejor definir cuál es nuestro mensaje, qué queremos transmitir para que el mundo entienda nuestro enfoque, nuestro objetivo y pueda comprender de qué manera puede aprovechar nuestro estado alerta para sus intereses. Recuerda que intereses no es malo. Intereses y objetivos es lo que el mundo busca hacer y si es en base a la buena fe, se hace orientado a crear, construir y curar, que es el objetivo original de la Organización de las Naciones Unidas. Recuerde que el objetivo original de la Organización de las Naciones Unidas es, primero, la buena fe, el fundamento básico de todo acto contractual desde el punto de vista del derecho civil y el derecho mercantil. ¿Cuáles son los demás principios y valores y propósitos de Naciones Unidas? El mantenimiento de la paz, que entre personas es el mantenimiento de la concordia, la solución pacífica de controversias o la solución pacífica de la discordia, la cooperación, el respeto a las obligaciones de uno hacia los demás, el respeto a los derechos de los demás, igualdad y justicia. ¿Será que la Organización de las Naciones Unidas camina, funciona, respira, vive respetando estos valores y principios? No lo sé. En este momento tengo mi opinión, pero hay tantas opiniones como personas opinando, ¿cierto? Esa es la propuesta de respuesta. Por tiempo vamos a seguir. Sí, gracias, Eric. Bienvenida, Leslie. Vamos a ser bien objetivos, bien específicos en las preguntas, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Continuando con lo que usted hablaba sobre Naciones Unidas, me gustaría saber si, bueno, no saber, sino que me diera su punto de vista, que en estas tensiones entre potencias podría darse lo que el mandarín Xi Jinping dijo en su momento cuando fue lo de el aniversario de ay, perdón, el aniversario que tuvieron hace poco y donde él mostró todo su armamento militar, en donde podría la posibilidad de crear una nueva ONU paralela a la que está con el respeto que se debería de tener hacia las naciones, la buena fe, la cooperación y todo ese Aquí proceso viene que usted la hablaba. respuesta. Recordemos algo. Es lo mismo que quiso hacer Chávez, el expresidente de Venezuela, tratando de obviar la existencia de la Organización de los Estados Americanos en su pugna geopolítica contra lo que ellos llamaban el imperialismo de los Estados Unidos de América y la alineación de Canadá con el imperialismo europeo. Entonces, se generó hace cerca de década y media la Alianza Bolivariana para las Américas, que ustedes conocen. ¿Y qué ocurrió? Que cuando tienes un organismo, incluyendo un organismo empresarial o un órgano social o un centro comercial, como un ejemplo, y eliges eliminar a los actores o stakeholders, que son los elementos que participan con interés y con poder. Sacas de un supermercado, de un centro comercial, al supermercado grande y el centro comercial se muere, ¿sí o no?
sacas de un organismo internacional a los actores de mayor poder e interés, el organismo no solo no muere, sino no nace. La Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, sigue siendo un refugio de opiniones y emociones de los países del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, donde participan. Sin embargo, no han tenido una sola muestra de resultados. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una asociación que sea excluyente y que excluya precisamente a los miembros más poderosos, los más influyentes. Sí, ¿vamos bien? Muy bien. Por lo tanto, lo que quiso decir fue más bien simbólico el presidente Xi Jinping. Esta reunión de los estados aliados del sudeste asiático es más una muestra del poder de la cooperación comercial que tiene el mundo del sudeste asiático, particularmente después de la reunión que tuvieron con la creación del acuerdo de libre comercio con todos los miembros de la ASEAN hace 7 años. Es más un seguimiento y una muestra, sí, política de poder político, económico y comercial como bloque que sí está creando un sistema económico autosuficiente en el sentido del manejo de sus propias monedas, de la creación de sus propias criptomonedas para efecto de comercio intrarregional. Pero esto no les da poder directamente frente a los socios comerciales externos a estos grupos y a estas alianzas, que son precisamente la economía más poderosa del mundo, que lo seguirá siendo, guste o no guste, y la economía en declive, pero todavía influyente, con un crecimiento negativo del 1% casi, que es Europa, que está en su peor crisis histórica después de la caída del Imperio Romano. Sí, mil gracias, bienvenida. Vamos a hacer una más y seguimos directamente con la parte de la teoría de la geopolítica. Bienvenido, Robert, dice su pantalla. ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto, qué bueno volverlo a ver. Tal Bienvenido. vez aquí para complementar lo que había dicho Leslie, tal vez con el tema del BRICS, si la agenda lo permite, tal vez complementar como China, recordemos que es parte del BRICS y pues en Guatemala no se ve mucho la presencia de China, dado la participación activa de Taiwán, pero Ok, cada súper, vez es sí. un tema o participación Vamos a China hacer en el un mundo. resumen, vamos a hacer un resumen muy práctico y muy corto, pero esperamos que muy entendible. El BRICS es un grupo de países que en la década de los 90 y el 2000 mostraron cierta tendencia hacia un auge económico. BRICS es el acrónimo de B de Brasil, R de Rusia, I de India, esto ustedes lo saben, C de China y S de Sudáfrica. Esto resultó siendo una promesa que no evolucionó. India empezó con el outsourcing de los call centers. Es cierto que es una potencia nuclear. Sin embargo, el crecimiento de India está muy lejos de lo que se esperaba en ese momento. Sudáfrica, después de la terminación formal, no real, del apartheid, mostró también eh, una ilusión de desarrollo que nunca ocurrió.
China siempre fue una potencia con un crecimiento del 10% anual que el mundo nunca se dio cuenta de qué tanto estaba creciendo. Rusia es una potencia territorial. Rusia no es una potencia tecnológica, pero por su gran tamaño es parte de un mundo geopolítico para muchos tripolar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es parte del equilibrio hoy día todavía entre China, Rusia y Estados Unidos, que va a seguir evolucionando. Y Rusia solo produce materias primas, no produce teléfono celular. Por supuesto que produjo bombas atómicas, precisamente sus fábricas tecnológicas de cohetes aeroespaciales y de bomba de tecnología nuclear están en Ucrania, están históricamente en Ucrania, en la parte del este, en la parte del Donbass. Y entonces el BRICS resultó una alianza temporal muy valiosa contra el Estados Unidos de Biden y los demócratas hasta el año pasado. Recordemos que, insisto, guste o no guste, la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, fue sumamente agresiva. Vamos a estudiar y a entender en el futuro cómo la guerra de Ucrania es producto de Estados Unidos. Miren lo aventurado de nuestro comentario, pero aquí todo es demostrable. Las cosas solo hay que querer verlas de manera objetiva. Y el internacionalista solo puede mostrar escenarios. Que a alguien le moleste que se diga que Estados Unidos creó la guerra de Ucrania, no lo digo yo, lo dicen los más grandes analistas políticos de Estados Unidos y Europa, y esto está lleno en las redes sociales. Y el Estados Unidos de Biden buscaba desesperadamente una guerra en Taiwán, está más que evidenciado en las noticias y las evidencias digitales. Buscaba, aunque fuera una guerra con China, buscaba una guerra con cualquier región que le pudiese sustituir su afán bélico militar. Entonces, ante esa agresividad, los países del BRICS, que oiga esto, no tienen ninguna afinidad ni de sistema de gobierno, ni de pasado cultural, ni de idioma, ni de religión. El BRICS es un conjunto de países que mezclan el mundo musulmán, el mundo cristiano, mezclan gobiernos monárquicos, gobiernos teocráticos, dictaduras, gobiernos supuestamente democráticos. Tienen idiomas completamente distintos. Entre ellos mismos, si son objetivos, ni siquiera se respetan, porque son países política y económicamente y socialmente fracasados. Son países empobrecidos. Por favor, no se ofenda. Brasil tiene los niveles de pobreza más grandes del mundo, solo comparables al resto de los países de América Latina. Sí. Y encontraron un momento óptimo para hacer un bloque frente a la agresividad de Estados Unidos, precisamente en el año 2021, cuando tomó el gobierno después del 16 al 20, que fue el gobierno del presidente republicano Trump, y del 20 al 24 fue el presidente de nuevo Biden, donde se unieron para hacer un bloque que dio sí inicio a la nueva alianza que sentó las bases para hacer el intercambio comercial en toda esta región, excluyendo al dólar, lo cual lograron. En el 2022 lograron, el 2023 lograron anexar a Arabia Saudita, donde terminó los 50 años del acuerdo con Estados Unidos del petrodólar
Arabia Saudita se unió al BRICS y entonces sí crearon una base con 20 bancos centrales y 200 bancos para iniciar la creación de la criptomoneda de los países BRICS sudeste asiáticos y latinoamericanos que participaban. Este esfuerzo sí está funcionando. De hecho, el día en que Arabia Saudita rompió, no rompió, sino no renovó el acuerdo del petrodólar que le obligaba a vender petróleo exclusivamente en dólares. Y cuando China le dijo, ¿por qué no vendes en nuestras monedas? Porque tenemos un acuerdo con Estados Unidos. Sí, pero ese acuerdo termina ahora en el 2023-2024. Desde entonces, Arabia Saudita verbalmente ingresó al BRICS. Todo esto está claramente evidenciado en el mundo digital. A esto se le unió Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y en ese momento el BRICS se convierte en un potencial antagónico de Estados Unidos. Y como dice la canción, hasta que te conocí, y de repente, sin pensarlo, sin esperarlo, gana la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Y su primer viaje es a la península arábiga, reuniéndose con los presidentes sunitas, uno de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En su primera visita le dijo, vamos a hacer negocios, pero te vas a olvidar de tus amigos BRICS. Ya no vas a salir con ellos. Está bueno, le dijo Arabia Saudita. Hicieron negocios en la primera reunión por el primer día 160,000 millones de dólares. En la segunda semana ya iban por 2 trillones de dólares. En la segunda semana lograron llegar a cerca de 8 trillones de dólares de inversión de Arabia Saudita en Estados Unidos para los próximos 10 años. Qatar le regaló un avión, que esto a mucha gente le ofendió. Qatar no es sunita, Qatar es el patrocinador de Hezbollah, que es el patrocinador de Hamas, que es el enemigo principal de Israel. Qatar es socio del gobierno chiita de Irán, que declara la muerte de Occidente, y Qatar mismo se metió con 4 trillones de dólares de negocios con Estados Unidos. Ese fue el inicio y el final del BRICS como bloque con poder político. Seguiría siendo un bloque de poder histórico, donde entre ellos todavía mantienen una alianza de amigos lejanos que en algún momento van a activar levemente. Por ejemplo, Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, fue nombrada como presidenta del del nuevo Banco de Desarrollo creado por China, Rusia y el sudeste asiático, que es la contraparte del Banco Mundial eh, en Occidente. Entonces ahí es donde se ve la relación amistosa, eh, parcial, de cooperación leve entre los Estados miembros del BRICS. Para que el mundo vea nuestra alianza, contrato a la expresidenta de Brasil como presidenta de nuestro Banco Mundial, que realmente se llama el nuevo Banco de Desarrollo, que es el que no compite con el Banco Mundial, porque el mundo está acostumbrado a antagonizar. Viste, le pusieron una... No, no, no compite. Complementan
en distintos momentos, en distintos países, con distintos capitales, complementan procesos de desarrollo. Y ahora que recordemos que China sigue desarrollando la nueva ruta de la seda, que es una ruta de intercambio terrestre que va desde Shenzhen en el sudeste de China, pasando por Oriente Medio en distintos caminos, que termina en, frente a la frontera con el Reino Unido, que son carreteras de altísima tecnología, con ferrocarriles de alta velocidad, con recursos de paso migratorio y de carga de alta prioridad que permite hacer comercio entre China, los países de toda la región de la Federación Rusa, todos los países del centro de Oriente Medio y Oriente de la península arábiga, con todos los países, pasan incluso, tienen acuerdos con Afganistán, eh, con todos los países europeos y con toda África. Eh, no sé si se entendió hasta ahora algo, regáleme un sí muy alegre o un no muy confuso, por favor. Sí, licenciado. Sí, 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 licenciado. Licenciado, licenciado. gracias. Sí, Sí, No, licenciado. 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 No, Sí, licenciado, disculpe, yo no, de alguna manera, perdóneme por lo que voy a comentar, pero yo considero que no, que si bien es cierto, Qatar en su momento fue aliado a Estados Unidos, recordemos que hace un momento ellos tuvieron una tensión geopolítica que podemos saber sobre los misiles que este compró a Estados Unidos, que al momento no pudo le derribar. entiendo, le ¿Qué entiendo. pasa con Escúcheme, eso ahora? Ajá. entiendo, pero no podemos juzgar una realidad histórica de 2 días para acá, de una noticia que parece una molestia o que llaman una atención, con toda una evidencia imposible de ignorar, histórica, que no tiene 10 años ni 100 años, sino que viene desde el desarrollo de las culturas árabes, desde la primera diferencia de la época de Abraham, donde los hijos de su esposa Sara son los que dan origen al linaje del pueblo de Israel históricamente, y los hijos de su relación con Agar, que tenía una relación distinta de esclavitud según las formas de esa época, con quien tuvo a Ismael, y que da origen al odio profundo del mundo musulmán contra el mundo judío de Israel, porque comprenden que desde la época de Abraham, los hijos de Sara con Abraham, que son Isaac, Jacob, convertido su nombre a Israel, le quitaron el derecho de primogenitura, siendo que Ismael, nació antes de su madre Sara, y tomando en cuenta la importancia de aquella época del derecho de primogenitura. Sí, Leslie, no quiero corregirla, solo quiero recordar la importancia de mantener eh, muy amplia la mente histórica y no apresurarnos a dar noes categóricos eh, que ni siquiera nosotros utilizamos, ¿cierto? Pero siempre No bienvenido. son noes, Gracias, licenciado, sino seguimos. que son Sí, comentarios. y Gracias. lo sé, son comentarios totalmente aceptables. Bienvenida. Y que sean francos o no sean francos no es el tema, no le estoy regañando. Recuerde que estamos en una clase de geopolítica y diplomacia. Sí, en geopolítica las cosas no son francas o no son francas. Las circunstancias ocurren. Todo lo demás son opiniones. Lo importante es tener opiniones demostrables, explicables, fundamentables en evidencias, datos duros. ¿Ok? Súper. Vamos a hacer una pausa. Quiero pedirle
a Ricardo que nos espere un ratito. Estoy seguro que vamos a poder eh, abordar lo que nos va a comentar. Apunte su inquietud, se lo ruego, que no lo vamos a dejar suelto. ¿De acuerdo? Voy a seguir eh, compartiendo y ya que estamos en este esfuerzo que se inició y tenemos personas que no están en el listado de la señorita Lara López, entonces nos hemos permitido preparar este grupo de WhatsApp para que los que no tengan grupo puedan inscribirse. Por lo tanto, le voy a pedir que si usted lo desea, recuerde que estas son invitaciones de aceptación totalmente voluntaria. Inscríbase en el grupo, tome su tecnología, active su cámara de QR, enfoque la pantalla y de esta manera vamos a poderle compartir si tuviésemos próximas fechas para que podamos continuar con este grupo de estudio sobre geopolítica y diplomacia. Súper, listo, ya estamos, bienvenidos. Eh, todos sabemos qué es geopolítica. Sin embargo, es sumamente interesante volver a revisar de verdad qué es geopolítica para poder explicar lo que vamos comprendiendo. Y de esta manera vamos a ir juntos a recordar cuáles son los elementos principales. La geopolítica es el balance entre poder y espacio en el mundo de los países, de las corporaciones y los actores internacionales. La geopolítica lo que busca es tratar de explicar cómo los estados, que son los sujetos, actores del derecho internacional, y otros actores luchan por controlar territorios, recursos y rutas estratégicas. Y cuando hablamos de actores, no estamos hablando solamente de Google, no estamos hablando solamente de grandes empresas como Tesla, que también tienen interés en controlar mercados y espacios. No hablamos solamente de actores como Zuckerberg de Facebook. Hablamos de actores como Jalisco Nueva Generación, como el Cártel de los Soles. Son actores reales, actores productores de fentanilo, que son tan buenos actores. Cuando digo buenos, quiero decir efectivos, eficaces, que logran posicionarse geográficamente a lo largo de toda Mesoamérica para influir de manera real en, digámoslo de nuevo, la realidad de grandes países como Estados Unidos y Canadá. Así que la geopolítica ya no solo incluye países, corporaciones, incluye también a la Mara Salvatrucha, al Barrio 18 y a otros actores como las corporaciones de hackers, como otras tantas que van a ir apareciendo en
el horizonte de este mundo cambiante. ¿Qué incluye la geopolítica? Incluye el espacio geográfico, incluye los territorios, continentes, países, regiones, incluye océanos, mares territoriales, zonas contiguas, zonas económicas exclusivas. Incluye recursos que están en el fondo del mar, los nódulos polimetálicos que son fuente no solo de minerales como tierras raras, sino que otros. ¿Qué más incluye la geopolítica? El poder, la capacidad de un Estado para influir en otros y controlar territorios. Pero el poder se maneja de formas diferentes y es donde la geopolítica del mundo de hoy está transformándose de una manera mucho más intensa y yo podría pensar violenta. La geopolítica incluye intereses nacionales. Los intereses nacionales ya no incluyen seguridad y soberanía. Esos son los intereses demagógicos de los gobiernos que no crean riqueza, de los gobiernos que gobiernan para consolidarse en el poder usando la ciencia política como un vehículo, usando la democracia como un vehículo para tener el poder político y de esta manera hacer negocios. Hay una nueva forma de ver la gobernabilidad de la gobernanza, los nuevos lenguajes de los intereses nacionales ya son crecimiento económico, que nunca estaba visto como parte de un interés nacional en los planes de gobierno que usted puede buscar y seguramente no encontrar, donde la salud de la población no importa tanto. Si usted me dice que en las políticas de los intereses nacionales tradicionales la desnutrición infantil es importante, le voy a pedir que mire los números de América Latina y el tercer mundo, donde en los últimos 60 años la desnutrición infantil y la mortandad han crecido en lugar de bajar. Quiere decir que los intereses nacionales han cambiado y de esta manera los intereses nacionales cambian el actuar de los países en el mundo, basándose ya en distintas teorías de las relaciones internacionales. ¿Qué más incluye la geopolítica? Incluye su enfoque hacia la búsqueda de afianzar recursos a futuro. El presidente Putin no está haciendo su guerra para recuperar la paz con Ucrania, con ganancias territoriales en el corto plazo. La guerra de Putin empezó en 1530 con el esfuerzo de Iván el Terrible por consolidar geográficamente toda la región que después se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El territorio de la Unión Soviética empezó en el siglo XVI, en 1530 y pico. Se convirtió en la Unión Soviética. Los planes de Rusia como miembro de la Federación Rusa son recuperar el control geográfico, político, soberano sobre Bielorrusia, que ya lo tiene, y Ucrania, que fueron los tres países que representaron los tres votos de la Unión Soviética en la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, en octubre, en la fundación de las Naciones Unidas, hasta la disolución de la Unión Soviética en noviembre
de 1992. La guerra de Putin en Ucrania está preparada para durar 100 años, si no más. Entonces, ¿qué otros recursos estratégicos incluye la geopolítica? Petróleo, gas, agua, minerales, tierras raras, rutas comerciales, puertos calientes. Y entonces usted va a decir, ¿y qué es eso usted? ¿O qué es un puerto caliente usted? Es algo así como el puerto de Champerico. Este, pues veamos qué son puertos calientes, que son las nuevas conversaciones en la geopolítica del siglo XXI. Puertos calientes son puertos de aguas cálidas durante todo el año. ¿Y qué tendrá de importante esto? Quiere decir que un puerto es un punto de acceso y salida comercial, militar, estratégico, logístico, que le permite a un país tener acceso a otras áreas geográficas, geoestratégicas del mundo, que si tiene rutas comerciales o militares alternas, dejan de pedir permiso a lugares hostiles. ¿Se entendió? Regáleme un sí o un sí, por favor. Sí, Sí, Eh, licenciado. Sí, súper, muchas perfecto, gracias. muy bien, comprendido. Gracias. Gracias. Entonces, veamos el norte de Europa. El norte de Europa se congela. El norte de América continental se congela por lo menos 6 meses al año. Entonces, ¿qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Canadá cuando quiere comerciar con otras regiones del mundo? Se ven forzadas a pasar por lugares que pudieran estar controlados por otros intereses políticos y geopolíticos. Pero ahora con esta temporal deshielo del océano Ártico en el norte de Rusia, especialmente en los puertos de Kursk y demás puntos, Rusia ya tiene con sus barcos nucleares rompehielos la capacidad de llevar y traer sus recursos, gas licuado, petróleo, madera, minerales, que son fundamentalmente los recursos con los que se mantiene la Federación Rusa, y evita de esta manera tener que salir y pasar sus barcos por el canal de Suez, por el Océano Índico, sino que puede salir directamente al Océano Atlántico. Puede pasar directamente por el norte de Alaska al Océano Pacífico. Puede pasar directamente por la península de Kamchatka al Océano Pacífico del Este y tener acceso a todos los países del sudeste asiático. Esta es la importancia de tener puertos calientes, operativos. Bienvenidos a la geopolítica. Bienvenidos al análisis geopolítico. Súper. Seguimos entonces. Ya hicimos eh, Quisiera entonces ahora aprovechar hoy todavía los 15 minutos que nos quedan para poder conocer en esta reunión la diferencia entre las políticas exteriores del gobierno actual de los Estados Unidos, que causa tanto revuelo, para bien o para mal,
nos guste o no nos guste. La gente le gusta, la gente le disgusta. El punto es que está ocurriendo. El punto es que el mundo se está transformando. Entonces debemos recordar como internacionalistas o como estudiantes de la geopolítica que las emociones del internacionalista no importan. Es que no tiene derecho. ¿Quién dice? Es que es indignante. Pues tenemos dos trabajos, indignarnos y desindignarnos, porque las cosas siguen ocurriendo. Es como quejarnos del clima. Ay, es que me cae mal que está lloviendo. Está lloviendo. ¿Se entendió? Regáleme un sí o un sí, por favor. Sí, Lili, licenciado. Sí, Lili, ¿Sí? gracias. Nuestra perfectamente. opinión como internacionalistas ante hechos comprobables de la realidad mundial, nuestra opinión no debe ser subjetiva. Si nos indignamos, si nos involucramos emocionalmente, nosotros estamos perdiendo tiempo, porque no tenemos ni la capacidad de explicarle a alguien, ni mucho menos la capacidad de entender con una mente clara y objetiva lo que está ocurriendo. Por eso se le llama la nueva revolución del sentido común, que es la base del método Harvard de negociación, con sus 7 elementos, sus 4 elementos principales que usted puede investigar y conocer. Separe sus emociones del problema o separe a la persona del problema. Sea objetivo y no subjetivo. Permita que su mente tenga claridad para entender las cosas como están ocurriendo. No permita que sus emociones, su tripita, le impidan y le hagan reaccionar de manera subjetiva y encuentre lógicas e intereses comunes. ¿Sí? Por lo tanto, quisiera eh, ir allá y estoy adelantándome un poquito, pero vamos a hablar entonces de las nuevas estrategias políticas y más adelante podremos regresar a los otros temas de guerras de cuarta generación, de guerras híbridas, que siguen siendo muy importantes en geopolítica. La geopolítica incluye estrategia geopolítica. La estrategia geopolítica es el plan que utiliza un Estado para alcanzar sus objetivos en el entorno internacional. Pero recuerde que los objetivos cambiaron. El nuevo objetivo de unos países ahora se llama crecimiento económico. El otro objetivo ahora se llama salud para el pueblo nacional, protegerle de las drogas y el fentanilo. Recuerde, la cocaína es, no lo sé, la marihuana es, no lo sé, algo que llaman una droga recreacional. El fentanilo de recreacional no tiene nada, es un veneno fulminante para el ser humano que está devastando a la población de Estados Unidos y otros países. La guerra de Vietnam fue de 1956 a 1971. 180,000 personas murieron del ejército de Occidente. Tan solo el año pasado en Estados Unidos hubo 300,000 muertes, como mínimo por fentanilo y drogas, anuales, no los 10 años de la guerra de Vietnam. Por lo tanto, Estados Unidos cambió su estrategia política y optó por el realismo clásico, llamado también realpolitik. Frente al realismo crítico,
conocido también como globalismo, conocido por otros con palabras más trilladas, menos interesantes, como progresismo, como socialismo, como Foro de Sao Paulo y como Grupo de Puebla. Entonces, antes de culminar el día de hoy nuestra reunión y prepararnos para nuestra próxima reunión, si ustedes están de acuerdo, vamos a ver la diferencia entre lo que es el realismo clásico, el realpolitik y el realismo crítico, conocido por muchos como globalismo, que es la agenda que promueve la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros. En el realismo clásico, el fundamento es el que el Estado actúa por un interés propio, llamado también históricamente nacionalismo, y voluntad de logro. Se enfoca no en ser miembro de un organismo internacional para cooperar globalmente, como el gobierno de Obama llamó paciencia estratégica. Quien quiera puede apuntar los términos y seguir investigando. Paciencia estratégica, tiempo en el cual la infraestructura de Estados Unidos llegó a un punto crítico, tiempo en el cual la paz social de Estados Unidos fue destruida, tiempo en el cual pasaron tantas cosas que usted puede ver desde un lado o del otro de la opinión. En el realismo clásico, los países actúan con fuerza tratando de cambiar fuera de sus propias fronteras lo que consideran que deben cambiar, con el objetivo de tener seguridad interna y desarrollo económico, porque son países que declaran que están enfocados en la creación de riqueza, no en la repartición de riqueza. El realismo crítico, el globalismo, se construye globalmente a través del sistema de Naciones Unidas, a través de foros globales, donde se conversa en medios académicos sobre ideologías y derechos. El derecho a la identidad sexual, el derecho a los derechos humanos básicos, el derecho al desarrollo como responsabilidad del Estado. Óigame, todo esto se puede comprobar y revisar, donde el éxito, el bienestar es responsabilidad de un Estado corporativo global, no por fuerza, responsabilidad del individuo. Vamos a terminar todavía con esto. El sistema internacional del realismo clásico que Morgenthau describe y que muchos llaman realpolitik, busca la anarquía natural en la economía política del mundo liberal y el capitalismo. Se llama la lógica de la cooperación social, se llama la mano invisible, se llama anarquía natural. Los mercados responden a las necesidades y la riqueza se produce por los siguientes valores: libertad individual, propiedad privada, libre competencia, valores cristianos. Este es el eje del realismo clásico de la Realpolitik. El éxito es producto del esfuerzo, de la competencia. Por eso es que los países que aplican estas políticas, como Estados Unidos,
en este año 2025 incluyen los aranceles. Injusto. Perdóneme, voy a regresar entonces a que los aranceles no son justos o injustos. Son aranceles. Por supuesto que en la concepción crítica, por eso se llama crítica, evaluadora del globalismo basado en derechos, las personas tienen la libertad de considerar si las acciones son buenas o malas. El problema está en que a nadie más le interesa más que a las personas con las que uno conversa. El mundo va a continuar el camino que lleva. Esto puede sonar duro, pero llega un punto donde se va comprendiendo. El sistema internacional busca la anarquía como construcción ideológica, busca destruir a las monarquías colonialistas porque le echan la culpa a la pobreza del presente al colonialismo del pasado, lo cual puede ser cierto. Pero el realismo clásico no mira el pasado, no mira víctimas, no mira culpables. Busca crear riqueza para el futuro. Es una concepción completamente adleriana. Y el realismo crítico, el globalismo, es una concepción freudiana que mira el pasado como una solución del presente. Se va entendiendo cómo las mismas teorías psicológicas. Hay que regresar al pasado, revolver la herida, volverla a vivir para estar bien hoy. El realismo clásico dice lo pasado, pasado, no me interesa. Que tú eres víctima del divorcio de tus papás, pues componte y mira para adelante. Entonces, el realismo clásico se basa en obligaciones. El realismo crítico se basa en víctimas y derechos. Y ya estamos en el punto donde llegar a explicar esto es bastante entendible. Regáleme un sí o un no muy audible, por favor. Sí, 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 licenciado. 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 gracias. Sí, Buenísima información. sí. Entonces, la naturaleza del poder del realismo clásico, la realpolitik, las cosas son, está lloviendo, nos guste o no nos guste, hay una inundación que es buena, que es mala. Simplemente hay que afrontarla y reconstruir. Entonces, el realismo clásico se basa, su naturaleza del poder es poder de acción, poder económico, poder de construcción, poder militar, que no es lo deseable. ¿Y cuál es la naturaleza de poder del globalismo? Son las ideas, los derechos, los foros, la ideología, el discurso, la reunión, el cambio de poder, quitarle a los ricos, cambiar, acabar con los imperialismos, definir quiénes son los culpables y de esta manera ofrecer esperanza. El enfoque del realismo crítico, el globalismo, es desenmascarar, atacar el pasado y el poder actual. Y el enfoque del realismo clásico, la realpolitik, es tener un balance de poder, competir y avanzar. Esto a muchas personas les gusta, a muchas personas no les gusta. Este es un foro de aprendizaje. Cada quien debe elegir cómo piensa, pero lo que sí le vamos a pedir, vamos a terminar ahora mismo, vamos a respetar la hora de salida, le vamos a suplicar que comprenda esto. Iniciemos a las 18:30 en punto, son las 20 horas, 1 hora 30 exactamente, y vamos a apuntar nuestras próximas preguntas y le vamos a invitar a que regrese si no se ha inscrito en el grupo a conectar su QR con la pantalla
para que podamos de tener una próxima reunión, invitarle y compartirle información oportuna. Esperamos que le haya gustado y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tenga una linda noche. Qué bueno que estuvo con nosotros. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz Muchísimas gracias noche. a todos. Gracias, Muchas licenciado. Buenas noches. Gracias a Feliz todos. noche. Que descanse. Buenas Feliz Feliz noches. noche, noche. licenciado. Buenas noches a todos. Fabuloso. Interesante. Gracias.